Bueno, muy buenas noches. Entonces vamos a continuar el día de hoy en referencia a lo que son rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Pero antes de entrar en este tema, que es muy importante, en referencia a que registros en la actualidad ya lo que busca no solo es inscribir hechos jurídicos o derechos y el amparo que brinda esta publicidad, sino vincular incluso esos hechos y esos derechos a la realidad física existente, ¿no? Para así tener una concordancia adecuada de lo que registros protege con aquel bien que es protegido y aquella persona que en todo caso debe tener el amparo legal respectivo. Y para esto hay que hacer referencia básicamente a que registros, cuando publicita un derecho, está amparado ese derecho bajo principios como son legitimación, oponibilidad, buena fe, entre otros. Pero cuando registros publicita que existe un área y esa área no es la real, ahí registros al revés, tiene que adecuar su inscripción a lo que es las características físicas del bien, ¿no? Entonces, en cuanto a la realidad física, en cuanto al saneamiento de áreas, linderos, lo que impera es la realidad. Y vamos a ver cómo registros en estos supuestos va a hacer para sanear su situación, es decir, para acercarse cada vez más a esa realidad, acogiendo diversos dispositivos legales. Entonces, partamos del artículo 75 del Reglamento General de los Registros Públicos. Y en ese artículo 75 nos dice que, o nos habla de lo que es inexactitud registral. Y dice que cuando lo registrado, aquello que está registrado, básicamente difiere con la realidad. O sea, hay un desacuerdo entre lo registrado y la realidad. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, básicamente, por ejemplo, en referencia a área, linderos y medidas perimétricas, es que cuando registros nace, ¿no? Nace como un registro de derechos, donde, tomando como base el derecho hipotecario español, lo que buscaba registros básicamente era determinar quién era el titular registral, o sea, el dueño del predio, para de ahí poder después acoger lo que son los otros actos. Dentro de ellos, la hipoteca, ¿no? Como una garantía de registros. Entonces, el derecho hipotecario español es, se podría decir, nuestro modelo para que nosotros ya a nivel de Perú podamos optar lo que es un sistema jurídico registral. Y acogiendo esa figura, primero publicitábamos quién era el titular y bajo ese amparo poder amparar esa hipoteca o esa garantía real en beneficio básicamente de las entidades financieras. Y estas inscripciones en el ámbito de Perú se dan desde el año 1888. Y bajo ese amparo todavía no se tenía presente o no se tenía en consideración o no, simplemente no era necesario para buscar esta protección jurídica determinar las medidas, el área real del terreno. Y bajo ese ámbito es que registros primero empieza a incorporar el derecho del titular registral y como referencia hacía mención a la ubicación del predio, como con sus linderaciones, ¿no? Por el frente, por la derecha, por la izquierda, por el fondo. Y no necesariamente referencian esos linderos en cuanto a alguna característica física o alguna ubicación espacial, ¿no? Muchas veces simplemente haciendo referencia a los vecinos. Por ejemplo, por la derecha la familia González, por la izquierda la familia Sánchez, ¿no? O muchas veces sí en el ámbito que todavía no nos encontramos mucho en la expansión urbana, se hacía referencia pues a veces a algunas características físicas de los linderos, ¿no? Por ejemplo, una piedra angular,
un camino carrozable por el frente, por el fondo un río, una acequia, por la izquierda podría ser una piedra, otra piedra con características piramidales, etc. Entonces tampoco se hacía referencia básicamente a aspectos físicos, característicos que sean perduraderos. Sin embargo, con ya los procesos de habilitación y con el creciente avance de lo que es la ciudad, ¿no? Entonces muchos de estos predios ya estamos viendo, pues, por las expansiones urbanas que se dan, hacen que los linderos ya sean un poco más identificables en referencia a estas habilitaciones que van surgiendo, ¿no? Entonces ahora hacemos referencia a linderaciones por el frente con una calle, avenida, un jirón, por la derecha un lote, por la izquierda otro lote, ¿no? Y por el fondo referencias básicamente de ubicación en base a estos procesos de habilitación que se dan día a día. Y bajo ese ámbito es que podemos localizar mejor nuestro predio. Sin embargo, todavía surgen las características de las medidas. Entonces, las medidas también a lo largo de la historia han variado, ¿no? Entonces, antiguamente se hablaba de paso de caballo, ¿no? Se hablaba de medida de una marcha ligera, se hablaba de fanegadas. Entonces, diversos tipos de medidas que poco a poco han ido dándose en el ámbito de la historia del derecho registral. Y eso ha conllevado a que en la actualidad exista partidas muy antiguas que sea muy difícil identificar su ubicación, su linderación, sus medidas, y con ello ha ocasionado un problema de inexactitud registral. Entonces, bajo ese ámbito, por ejemplo, podríamos obtener que un predio se ubica o se caracteriza por tener, por ejemplo, 140 fanegadas al costado de la familia Sánchez con la familia Gutiérrez, ¿no? Y al fondo con la piedra angular. Ya los Sánchez, los Gutiérrez ya no existen o ya se mudaron, ¿no? Y la piedra angular ya no existe. Frente a un camino carrozable actualmente hay una avenida. Entonces, esas referencias es lo que conlleva que Registros vaya acercando lo que es la historia básica de los predios a esta realidad, ¿no? Física que nos encontramos. Ahora, no necesariamente esto se da en esos ámbitos de que se va perfeccionando lo que es la linderación, lo que son las medidas o lo que son la ubicación del predio. A veces también estas inexactitudes se dan por cuestiones de errores u omisiones también, ¿no? Y esto ya un mea culpa por la parte del ámbito registral, porque se habla básicamente de lo que son errores registrales. Entonces, cuando hablamos de errores u omisiones, los errores se caracterizan en errores materiales y errores de concepto. Y básicamente son los errores que comete el registrador público cuando extiende los asientos registrales. Entonces, otra causa más que podría conllevar a inexactitud, ¿no? Y esto es determinante en cuanto cuando uno examina los títulos archivados, aquellas escrituras públicas que dieron origen a ese asiento registral con los efectos jurídicos, se da cuenta pues que el registrador cometió, por ejemplo, errores de nombres, errores de letras, errores de algunas características propias del título que no fueron plasmadas en el asiento registral. Y eso básicamente es lo que se llama errores materiales, ¿ya? Y por otra parte, también se podría dar, no necesariamente a omisiones o errores materiales en letras, palabras, frases, sino también a errores de interpretación del mismo título en referencia al asiento registral, y eso básicamente son los conocidos como errores de concepto. ¿Y cómo se determina esto? Como les hice referencia, verificando el título archivado con el asiento registral, básicamente. Ahora, pero si el título archivado y el asiento registral están correctamente elaborados y no encontramos un error por parte del registrador público al momento de publicitarlo,
sino que la partida registral refleja una realidad diferente a la realidad extrarregistral, ¿no? Pero no a consecuencia de un error, sino quizá a consecuencia del mismo título que habría traído, en todo caso, esa referencia de la inexactitud. En esos supuestos es que se habla de la necesidad de tener que corregir esa inexactitud en referencia a títulos modificatorios. Y ahí viene pues que, por ejemplo, no se ha presentado la última transferencia y Registros publicita a un propietario, sin embargo en la realidad ya se han transferido 2 veces el bien a otras personas. Y ahí es falta de inscripción de títulos simplemente. O en caso también se podría dar que la identificación de las personas en referencia al cambio de su documento de identidad, que antes tenían libretas electorales y ahora tienen lo que se llama el documento nacional de identidad, han cambiado los dígitos por la asignación que le brinda la RENIEC. En esos casos también se dan estos tipos de inexactitudes y en ese supuesto, en todo caso, la rectificación procedería sí con documentos fehacientes que uno podría complementar a estos títulos que dan origen a la publicidad. Entonces, recapitulando, errores son errores registrales. Cuando el título archivado, ¿no?, discrepa con la partida registral. Vamos a poner partida electrónica. Rectificación diferente a los errores. Cuando el título archivado es igual a lo que dice la partida electrónica, pero sin embargo hay una diferencia en cuanto a la realidad. Hay supuestos que convienen o que conllevan a lo que son las inexactitudes. Los actos, los derechos o los hechos jurídicos, ¿no?, de la realidad todavía no están plasmados en la publicidad registral. En referencia a los errores materiales, estos pueden ser rectificados de oficio cuando se advierte el error evidente, o también a pedido de parte, ¿no? Es decir, cuando uno se acerca a registros y dice, bueno, has cometido este error, señor registrador, corrígelo. Estos tipos de rectificaciones no tienen costo, ¿no?, porque básicamente es la misma autoridad administrativa la que se ha equivocado en desempeñar su labor, y en todo caso el registrador incluso, tanto así que cuando lo advierte, él mismo rectifica. Por el contrario, los errores de concepto sí necesitan una rogatoria expresa en un título posterior, salvo que para realizar la labor el registrador público tenga que rectificar el error de concepto, pero de todas maneras calificando un nuevo título que va a dar origen a la inscripción y por consiguiente necesita el rectificarlo para que haya ese tracto, esa adecuación sucesiva que necesitan la publicidad. En cuanto a los errores de concepto, cuando el registrador no actúa de oficio para corregirlos, ahí sí se necesita el pago de los derechos. Sin embargo, en referencia a otro tipo de rectificaciones, ahí sí, ¿no?, como no proviene del error propio de registros, siempre se va a pedir el costo o el pago de los derechos registrales. Entonces, los títulos que pueden dar mérito a esta rectificación, el mismo título archivado cuando son errores materiales, y en el caso de errores de concepto, solo en la excepción cuando tenga que calificar un nuevo título y sea necesario rectificar ese error. Cuando el título no tiene la claridad debida, entonces las mismas partes pueden, mediante un título modificatorio o aclaratorio, ¿no?, realizar esa aclaración del título
en referencia a la publicidad que se está brindando. En el caso de mandatos judiciales, simplemente el parte judicial, el parte notarial, en caso de mandatos notariales y administrativos en sí. Y también viene la referencia de otro tipo de rectificaciones basados en documentos fehacientes, ¿no? Documentos fehacientes. Es decir, por ejemplo, cuando se procede la rectificación en mérito a una partida de matrimonio, una partida de nacimiento, a un certificado de la RENIEC, entre otros aspectos. Entonces, todos estos pueden conllevar a lo que son las rectificaciones como títulos formales que dan origen a corregir estas inexactitudes. Entonces, básicamente precisado este concepto, ahora vamos a ahondar recién en el tema que nos convoca el día de hoy, ¿no? Que está basado en lo que es la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Este procedimiento, que es un procedimiento no contencioso notarial basado en el reglamento de la ley 27157, se da bajo el supuesto de que en el proceso de regularización de fábrica, es decir, cuando había una edificación culminada antes del 21 de julio de 1999, ¿no? Y yo mediante este procedimiento administrativo por el FOR, donde descarto a la municipalidad si no regularizo esa edificación de hecho, donde nunca saqué licencia, o si la tuve, nunca hice mi conformidad de obra, o haciéndola nunca declaré la fábrica. En ese supuesto, el verificador responsable, que es el arquitecto o ingeniero civil a cargo de estos procesos de regularización de fábrica, determina que existe discrepancia en el área del terreno, linderos y medidas perimétricas con lo que figura en la partida registral. Entonces, él compara la realidad física y advierte que no coincide con la información de registros en estas partidas registrales. Bueno, muy aparte, los verificadores hacen referencia también a observaciones cuando se advierte, en todo caso, transgresiones a las normatividades urbanísticas y edificatorias, ¿no? Pero en este caso vamos a centrarnos en este tipo de observaciones que hace el verificador en cuanto a discrepancias de áreas, linderos y medidas perimétricas. ¿Dónde hacen estas observaciones los verificadores? Lo hace en su informe técnico de verificación. Ahí se advierte que él hace referencia a estas observaciones. El registrador, ¿qué debe hacer en estos supuestos? En el supuesto de transgresiones a la normatividad urbanística o edificatoria, simplemente el registrador inscribe la fábrica, inscribe una carga de estas observaciones, cuando es sobre la normativa urbanística o edificatoria. Pero en el supuesto que sea discrepancias de áreas reales, linderos y medidas perimétricas, ahí hay una referencia especial. Este Decreto Supremo 035/2006, Vivienda, hace referencia. Cuando la observación en el informe se refiere a la existencia de discrepancias entre el área del terreno, sus medidas perimétricas y linderos con los que figura en la partida registral, y aquí nos dice el registrador: tu registrador inscribe la declaratoria de fábrica siempre que el área del terreno no sea mayor a la que figura en registros. O sea, cuando el área real del terreno, acá ponemos área real del terreno, ¿no?, sea igual o menor a lo que dice la partida registrada. En este supuesto se inscribe la declaratoria de fábrica, ¿no?, y se inscribe como carga la discrepancia existente. ¿Dónde inscribo la declaratoria de fábrica? Rubro B,
¿no?, lo que es características de la edificación, y la carga en el rubro D, donde es cargas y gravámenes. Pero se da solo en este supuesto, que sea igual o menor. Dice, si el área del terreno es superior al área registrada y no existe superposición de áreas, podrá solicitarse, y en este caso, área real es mayor y no existe superposición. En este caso, el registrador, en el primer caso, el registrador inscribía la fábrica más la carga por la discrepancia, ¿no? En el segundo supuesto, el registrador lo que hace es la anotación preventiva de la fábrica. ¿No? Anota preventiva de la fábrica, la misma que tendrá una vigencia de 1 año, prorrogable por 1 año más. Como vemos, la norma parte de la referencia del área. Y acá la gran pregunta. ¿Y puede ser, imagínense ustedes, que el área sea menor y podría conllevar a que exista superposición de área con otro predio? Si se determina un área menor. Ahora, tomando esta referencia, ¿no?, ¿qué cosa es el área? De ahí vamos a partir. El área en sí, ¿no?, es todo lo comprendido dentro del polígono y que es básicamente un cálculo matemático de los linderos. Base por altura, ¿no?, te da igual el área. Ahora, ¿pero qué pasa si el polígono es menor? ¿Necesariamente el área tiene que ser menor? O sea, si el área es menor, ¿necesariamente no habría superposición? Tomando referencia que el polígono es diferente. Bueno, o sea, una vuelta se podría... O en todo caso, algo así. No habría superposiciones. Quizás sí, ¿no? Y a pesar de que el área es menor. Inclusive podría ser una franja. O inclusive podría ser una franja, ¿no? Algo más pequeño, pero con los lados más extendidos. Entonces de ahí ustedes tienen que empezar a decir, pero la norma me habla de área. Y me habla cuando el área es menor o igual, yo inscribo la carga. Y parte que si el área es mayor, en este caso yo tengo que verificar que no exista superposición y anoto preventivamente la fábrica. Pero aquí hemos visto algunos supuestos donde habiendo un área menor sí podría haber superposición, ¿no? Entonces, esto es una especie de la crítica que se da a esta normativa, que acoge como referencia el área, debiendo en todo caso determinar si los linderos no han sido modificados conforme al perímetro. Y ahí vamos a hacer la referencia. ¿Qué cosa es el derecho de propiedad predial y hasta dónde se extiende la propiedad predial? ¿No? Como atribución jurídica, el Código Civil me dice que es la facultad que yo tengo para edificar, pero dentro de los límites superficiales, ¿no?, en que éste se extiende, donde todo para arriba y todo para abajo me pertenece. Entonces, la determinación de mi predio está dado no por el área, sino la determinación de mi predio está dado por los linderos. Esto es la determinación de mi predio. En cuanto a la determinación natural, todo para arriba y todo para abajo, salvo excepciones, ¿no?
cuando son recursos naturales, entre otros aspectos. Pero mi predio en sí, lo que lo delimita son sus linderos, no sus áreas. ¿Ya? El área simplemente es el cálculo matemático del mismo. Y de ese aspecto es que hay que tomar un poco con cautela estas referencias cuando hay discrepancias de áreas. Y eso va para los verificadores, ¿no? Ellos deben determinar que en verdad la referencia es que no haya habido variación de linderos en sí. ¿Ya? Porque de acá es donde se determina la extensión del derecho de propiedad, básicamente, hasta los límites de los linderos. Y estos linderos son convencionales, ¿no? O sea, no surgen naturalmente, sino yo convengo y yo compro un lote con las características que tiene 10 de frente y 20 de costado en cada lado, ¿no? Mis 200 metros cuadrados de área. Tanto así que vamos a ver que se puede dar origen a lo que es rectificación de área por cálculo matemático, porque había una inexactitud en referencia al cálculo matemático. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el fin de la rectificación de área? El fin no es aumentar áreas o disminuir la extensión del predio. El fin es adecuar las verdaderas dimensiones físicas de mi predio a lo que es la realidad registral, ¿no? A mi partida electrónica. Ese es el fin. Que el área real esté correctamente adecuado a lo que es mi partida electrónica. Y por eso vamos a ver, es que este tema es un poco delicado. ¿Por qué? Porque bajo el ámbito de estos tipos de rectificaciones se podría originar perjuicios directos a mis colindantes. Entonces, es en referencia a esos perjuicios que hay la necesidad, primero, de que ellos participen bajo el ámbito del Decreto Supremo 035/2006. Y si ellos no participan, por lo menos sean emplazados adecuadamente para que puedan ejercer su derecho de defensa o su derecho de oposición, básicamente en sí. ¿Ya? Ahora, el Decreto Supremo 035/2006 nos dice, bueno, así como yo establezco cargas, en el caso que haya discrepancias en la normativa urbanística y edificatoria o en las áreas de mi predio con los alcances de la publicidad registral, de mi partida registral, yo también puedo cancelar las mismas. Y lo cancelo mediante un informe nuevo de verificación cuando estoy en el supuesto de que existe discrepancias en los parámetros urbanísticos y edificatorios. Pero las cargas en referencia a las discrepancias de área, linderos y medidas perimétricas se cancelan de acuerdo al procedimiento legal correspondiente. Eso nos dice el Decreto Supremo 035/2006. Y ahora, y básicamente, ¿y cuál es el procedimiento legal correspondiente? Bueno, hay los procesos judiciales de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas, y ese era el alcance porque este Decreto Supremo, como le dije, es un tubo, texto único ordenado, ¿no?, de este Decreto Supremo 2000, ¿no?, 08/2000 MTC, y con sus modificatorias que al final se acogen a este Decreto Supremo 035/2006 vivienda. Entonces, para hacer referencia a esta posibilidad de rectificar área, linderos y medidas perimétricas, se aprovechó lo que es la ley 27333. Bajo este alcance normativo de esta ley se amplía lo que es la referencia de los procesos no contenciosos a nivel notarial,
¿no? Esta ley modifica la ley 26662, ¿no? Que son en referencia a los procesos no contenciosos notariales, lo amplía, y bajo el alcance de esta ley se crea lo que es el registro, ¿no? De prescripción adquisitiva de dominio notarial, título supletorio notarial y lo que es también rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Bajo el alcance de lo que es la ley 27333, ¿no? Entonces se incorpora a este registro no contencioso, este registro protocolar no contencioso que los notarios tenían para rectificar nombres, para hacer las sucesiones intestadas, ¿no? Para constituir el patrimonio familiar, para la adopción de personas capaces, para los inventarios, entre otros, o la apertura de testamento, se incorporan estos nuevos registros, ¿no? Prescripción adquisitiva de dominio notarial, título supletorio y rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Y el artículo 13 de esta ley 27333 nos hace referencia ya a modalidades que uno puede acoger para rectificar estas áreas, linderos y medidas perimétricas. ¿No? Denominado básicamente saneamiento de área, linderos y medidas perimétricas. Bajo ese proceso de saneamiento, mediante un proceso no contencioso, lo que se busca es eliminar las inexactitudes registrales. Ahora, como características propias de la Ley de Regularización de Edificaciones, la Ley 27157, ya habíamos visto que se da solo en el ámbito de predios urbanos, o sea, aquellos que cuentan con habilitaciones urbanas, que ha sido aprobada la primera etapa de la habilitación con construcción simultánea, o en predios urbanos consolidados, ¿no? Entonces, en referencia a ese tipo de predios es que se acoge estos procesos de saneamiento a cargo de los notarios públicos. Y la primera modalidad está referida a lo que es el mutuo acuerdo. Bajo la referencia de esta primera modalidad tenemos que hay una participación directa de los colindantes, o sea, aquellos que se verían afectados bajo este procedimiento de rectificación de áreas, ¿no? Y en la medida que todos los colindantes presten su conformidad en este proceso, entonces ahí no se habría generado perjuicios, por los cuales incluso cabría lo que es la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas, incluso exista superposición de áreas. ¿Por qué? Sí, en la realidad puede ser que yo me haya extendido un poco más y el vecino un poco menos, pero aprovechamos y los dos suscribimos la escritura pública y en todo caso en el ámbito registral se va a corregir el área de ambos predios. ¿Pero qué implica ahí? ¿Una adjudicación? De ahí la referencia. El saneamiento no implica aumentar área, sino rectificar el área en base a la realidad física existente. Ahora, sí, la crítica se da un poco en referencia. ¿Y qué tal si en verdad se está escondiendo un negocio jurídico bajo la modalidad de una rectificación, ¿no? Entonces se podría dar esa referencia y un poco para evadir lo que son impuestos, etc. Pero, sin embargo, ese no es el fin, ¿no? Ahora, las figuras legales cuando se cometen con un fin para el que no han sido determinados, como le digo, no se impone la voluntad de las partes, sino la ley entra a tallar, ¿no? Y en ese supuesto sí cabría en todo caso como un acto ilícito, aprovechando una figura lícita para poderse dar. Pero básicamente, como le digo, lo que busca esto es consolidar esa realidad física existente a la realidad registral, ¿no? Su fin no vendría a ser el otro, ¿no? Evadir los pagos de impuestos, no, ese no es el fin.
Bajo este ámbito, como le digo, tiene que haber una voluntad manifiesta de los colindantes y con ellos se cerraría lo que es un posible conflicto de intereses. Y como básicamente hay una voluntad manifiesta, el notario va a tener que extender una escritura pública, porque en la escritura pública los notarios no solo van a ver lo que es lo que redactaron las partes en este ámbito jurídico, sino va a determinar que las partes han actuado con libertad, que entienden en todo caso las partes las consecuencias jurídicas que esto acarrea, ¿no? Y va a ser redactado conforme a la legalidad. Muy aparte de que el notario, todo lo que manifiesta que ha percibido va a ser correcto. Ahora, pero en este ámbito del mutuo acuerdo, el notario no va a constatar la realidad, o sea, no va a ser parte de él verificar de los documentos que la juntan las partes si esto le convence o no le convence a él que es una rectificación adecuada. Diferente es el caso en referencia al procedimiento notarial de asuntos no contenciosos. Acá los colindantes no manifiestan su voluntad, ¿no? Pero sin embargo, acá sí se les emplaza a los mismos para que puedan ejercer su derecho de defensa necesariamente. Y con ello ellos pueden ejercer su derecho de oposición. La referencia es que a diferencia del mutuo acuerdo, en el procedimiento notarial solo comprende si el área real es igual o inferior en la partida registral. Y hemos visto pues que no necesariamente debería ser el área, ¿no? Sino que los linderos no hayan variado. Pero en todo caso es igual o inferior a la partida registral en referencia al área. Y con ello va a conllevar a que el notario en este proceso, él sí tenga que evaluar las pruebas. Porque ya que no va a participar el colindante, el notario va a tener que estar convencido en cuanto al proceso que en verdad existe esa rectificación y esa adecuada ley. Ahora, si las partes se oponen o existen superposición, en ese caso no cabría los procesos no contenciosos, porque en este caso de superposiciones de áreas u oposiciones nos encontramos en conflictos de intereses. Y el único llamado a solucionar conflictos de intereses es el juez, ¿no? Y por ello es que este artículo nos habla de lo que es la vía judicial para poder ejercer ese derecho de defensa. Lo que busca esta norma es cuando ha habido una omisión, ¿no?, determinar el área, linderos y medidas perimétricas, cuando ha habido una omisión. Y cuando ha habido o cuando existen discrepancias en el área real y lo que publicita registros, en todo caso es en sí rectificar esas discrepancias que existen para brindar una publicidad adecuada. Como le digo, registros en referencia a la realidad física. En el ámbito territorial ya sabemos que estos solo se dan en predios urbanos. No interesa en su caso el procedimiento de saneamiento de titulación, porque acá nos encontramos en un proceso de saneamiento de área linderos, ¿ya? No se excluye predios rústicos, y en todo caso también la directiva 013/2003, que lo habíamos visto en la clase pasada, comprende también estos procesos no contenciosos a nivel notarial de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Entonces, en el ámbito, como le digo, del mutuo acuerdo, ya saben, ¿no? Puede haber o no puede haber superposición, porque todos manifiestan en sí su voluntad. En el ámbito del proceso mismo de procedimiento no contenciosos a nivel notarial, donde no intervienen los colindantes, es que en este caso sí vamos a incidir un poco en lo que es el proceso en sí, ¿no? El notario tiene que ser de la provincia, ya saben,
dentro del distrito notarial donde se ubica el predio, igual que la prescripción adquisitiva de dominio que lo vimos la clase pasada. Notarios abogados, predios urbanos que cuente con habilitaciones urbanas o construcción, o la primera etapa de la habilitación urbana con construcción simultánea, es decir, la aprobación de proyectos, o en todo caso predios urbanos consolidados, ¿no? Que en la realidad se encuentren en el ámbito urbano, pero registralmente puede darse todavía que se encuentren como rústicos. No debe existir oposición y tampoco no tiene que haber superposición de áreas. Esos son los requisitos básicos de este proceso. En la primera modalidad, en referencia al mutuo acuerdo, se dice por escritura pública del propietario y todos los colindantes. Ahí hay que hacer referencia de la conformidad tanto del área, de las medidas perimétricas y los linderos. Lo que se adjunta como referencia técnica es el informe técnico, que lo hace el verificador responsable en este caso, y el plano de ubicación y perimétrico también a cargo del verificador responsable. Como le digo, es posible que exista o no exista superposiciones, dado que intervienen todos los colindantes, y esto implica básicamente la aceptación de la rectificación y de la afectación de sus derechos. Ahora, la norma dice que deben intervenir todos los colindantes, pero en sí esa referencia hay que interpretarla acordemente. Y bajo ese ámbito es que el Tribunal Registral, ¿no?, se ha pronunciado en jurisprudencias continuas y respectivas que no es necesario en sí que intervengan todos, sino solo aquellos que puedan verse afectados por la rectificación. Y en este caso, sí se le exige la referencia del plano visado por la autoridad municipal respectiva, ¿no? En cuanto si no van a intervenir todos, por lo menos va a tener un sustento más apropiado este tipo de rectificación. Y esto tiene básicamente la referencia de que si incluso uno, si registralmente tiene un área mayor y en la realidad el área es menor, entonces uno solo unilateralmente puede realizar la rectificación con una escritura pública en la medida que no esté afectando a ningún colindante y la oficina de catastro determine que el área se encuentra dentro del ámbito de la partida registral. Entonces, cuando tenemos el apoyo de la oficina de catastro de registros públicos y tenemos la referencia de que el área no incide con colindantes, no hay afectación de terceros, unilateralmente se puede hacer. Entonces, la jurisprudencia ha visto, si esto es factible, ¿por qué no en referencia a que la afectación solo se dé en el ámbito de un colindante, ¿no? Y en todo caso, de los otros colindantes no. Que los otros colindantes sigan igual las áreas, pero acá es donde se produce la discrepancia. Entonces, en este caso, solo tendría que intervenir el colindante que se ve afectado con la rectificación, más no lo demás. Lo que se busca, como le digo, es no afectar derecho de terceros, y los colindantes son básicamente los que son afectados en estos procesos. Por su parte, el Tribunal Registral ha sacado ciertos acuerdos necesarios de conocer para estos tipos de rectificaciones de áreas, linderos y medidas perimétricas. Por ejemplo, en el acuerdo del 13 de diciembre de 2013 tenemos la referencia de dos tipos de procesos respectivos. Uno basado
directamente en lo que es rectificación por mutuo acuerdo, ¿no? En el caso de que yo tenga un predio que voy a rectificar sus linderos, pero los colindantes no están inscritos, todavía no tienen partida registral, no están en registros públicos. Sin embargo, si llego a conocer quiénes son, ¿no? Sin embargo, si llego a conocer quiénes son, esto no es causal para no acoger estos procesos de regularización por mutuo acuerdo. En este caso, se dice, a efecto de rectificar el área, linderos y medidas perimétricas por mutuo acuerdo, no se requerirá que los predios colindantes se encuentren inmatriculados. En este caso no será necesario acreditar el dominio de dichos colindantes. Ahora, se da un supuesto diferente en referencia a la segunda parte del acuerdo. Este es por la ley 27333, ¿no? Sin embargo, acogiendo este acuerdo, tenemos un supuesto diferente en la segunda parte. Donde se precisa: procede la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas en mérito a escritura pública otorgada por el propietario, acompañada de documentación a que se refiere al reglamento, el artículo 20 del reglamento de inscripción de registro de predios, solo si el área de catastro determina indubitablemente que el ámbito gráfico resultante se encuentra dentro del predio inscrito, ¿no? Entonces acá vemos la participación de catastro. Y dicha rectificación no procederá cuando se afecte a acreedores inscritos o medidas cautelares sin la autorización del órgano judicial administrativo en sí que lo autorice, ¿no? Entonces, acá tenemos la referencia ya de otro tipo de rectificación diferente a lo que es la ley 27333. En este caso, simplemente el titular del predio realiza lo que se llama la escritura pública unilateral y donde sí es necesaria la participación de catastro. Y bajo esos ámbitos, ¿qué nos dice el artículo 20 del reglamento de inscripción de registro de predios? Este artículo 20 presupone que se adjunte un plano perimétrico georreferenciado, se dice, ¿no? Entonces, actualmente, tanto es necesario el acercamiento de la realidad física existente a la realidad registral, que cuando incidimos en áreas, ahora la exigencia del reglamento ya no basta un gráfico simple, como el año 97 se hacía referencia, ¿no? O el año 98 que se pedía incluso en zonas catastradas municipales que se adjunte un plano en el ámbito catastral municipal, o en todo caso la constancia negativa de catastro de que el predio no se encontraba en zona catastrada. En la actualidad, para rectificar áreas, linderos o incidencias sobre inmatriculaciones de predios o rectificación de predios, lo que se necesita son planos georreferenciados. Y básicamente la georreferenciación viene en cuanto a los puntos, ¿no?, en el mundo que estableció el Instituto Geográfico Nacional. Entonces, si mi predio se encuentra acá, yo lo que tengo que hacer es, en referencia a un punto georreferenciado, determinar mis vértices, y con ellos tengo no solo el adecuado control de lo que se llaman los linderos, la extensión, sino la ubicación en referencia al punto donde me encuentro. Entonces, eso es la georreferenciación. Muy aparte de eso, se va a exigir el plano catastral si nos encontramos en
en un área catastrada municipal. Y esto bajo el ámbito del Decreto Supremo 0289-YUS. Si nos encontramos en un ámbito, ¿no?, donde el predio ya fue catastrado por la municipalidad, o en su caso, pues, el plano de ubicación debidamente visado por la municipalidad respectiva, ¿no? Plano municipal o plano visado por la municipalidad respectiva, ¿no? Si nos encontramos en el ámbito no catastral. Esto es siempre y cuando los predios estén en zonas urbanas o en zonas de expansión urbana. Si los predios son en el ámbito de predios rurales, la referencia de catastral lo otorga COFOPRI, por si acaso. ¿En dónde lo otorga COFOPRI? En Lima. Y en provincias lo otorgan los gobiernos regionales. Quienes están, en todo caso, determinados para ver el catastro de predios rurales. En el ámbito de provincia, por ejemplo, Lima, que la Municipalidad Metropolitana de Lima, que a la vez es gobierno regional, sin embargo todavía no se le ha hecho referencia de la entrega del catastro rural. Por eso es que COFOPRI todavía está dando esas referencias. Igual pasa en La Libertad, ¿no?, en provincia. En Lambayeque son unas excepciones, pero después las otras provincias del Perú, sí, los gobiernos regionales en la actualidad tienen estas procedencias. Entonces, bajo este supuesto que nos encontramos de rectificación de linderos, no por la ley 27333, ¿no?, hay ciertos presupuestos necesarios. Primero, acoger esta referencia de los planos georreferenciados para que la oficina de catastro, en este caso de registros públicos, emita su informe catastral y determine que se encuentra dentro del predio inscrito. La oficina de catastro en la actualidad tiene una directiva, la directiva 03-2014 SUNARP, acuérdense, directiva 03-2014 SUNARP. Esta directiva hace que nuestra oficina de catastro, guardando todo lo que son los informes de catastro enviados por las entidades generadoras de catastro, como son las municipalidades, los gobiernos regionales, lo que en su tiempo fue el PET, el Ministerio de Agricultura, o en todo caso COFOPRI, todo eso le sirve como mecanismos para que la oficina de catastro determine la referencia si existe o no existe superposiciones de áreas en la actualidad. Y bajo ese ámbito es que emite sus informes. Otro presupuesto que, en referencia a esta segunda parte, no acogido por la ley 27333, es que solicite la rectificación el propietario del bien. También que se encuentra dentro del predio inscrito y que no haya afectación de acreedores en referencia a este tipo de rectificación en sí. Entonces, recogiendo de nuevo este procedimiento de mutuo acuerdo, el que sí está bajo el ámbito de la ley 27333, el Tribunal Registral ha determinado mediante este pleno que, aunque exista superposición, procede la rectificación cuando los colindantes con el titular registral
se pusieron de acuerdo y emitieron esta escritura pública, ¿no? Pero le hace una referencia a los registradores. En este caso, debe rectificarse también el área y medidas perimétricas de los predios colindantes en materia de la superposición, porque lo que se busca básicamente es sanear ese ámbito registral que está fuera de lo que existe en la realidad extrarregistral, ¿no? Ahora, el procedimiento notarial, básicamente, que es la segunda modalidad. En esta segunda modalidad, ya lo hemos dicho, no existe manifestación de voluntad de los colindantes, sino a los mismos hay que emplazarlos para que puedan ejercer su derecho de posición. En esta segunda modalidad, el notario sí tiene que valorar pruebas y cuando esté convencido de estas pruebas recién emite lo que es la declaración o constatación final de lo que es la rectificación de áreas, ¿ya? En cuanto a los supuestos, se da solo cuando el predio es igual o inferior al área registrada. Y si es superior, siempre y cuando exista una certificación registral de que la mayor área no se superpone con otra registrada. En esta segunda modalidad. El procedimiento se da bajo el ámbito de proceso no contencioso notarial, aunque el reglamento dice que hay que seguirlo conforme el Código Procesal Civil, artículo 504 y siguientes, y el procedimiento tiene que ser el mismo que se sigue para lo que es la prescripción adquisitiva de dominio. En estos casos, la titularidad dominal no es materia del proceso, como en el caso de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Sin embargo, los aspectos físicos del terreno sí lo son. Y lo que se busca no es apropiarse de colindantes, sino en todo caso corregir imprecisiones, subsanar faltas, ¿no? Y que no exista superposiciones en referencia a este proceso. En el escrito que uno realiza al notario, acá hay que precisar el tiempo de posición, nombre y dirección de los predios colindantes y la certificación municipal de la persona que en todo caso está realizando esta rectificación, los planos de ubicación y perimétricos, en este caso visados por autoridad municipal, igual que en la prescripción adquisitiva de dominio, 3 testigos y la certificación registral, en este caso que emite la oficina de catastro, que no se ha superpuesto con predios colindantes. Igual que en la prescripción adquisitiva, cabe lo que es la anotación preventiva. El registrador emite el oficio, la copia de la solicitud y en su caso la copia de los planos de ubicación y localización visados por la municipalidad. En el procedimiento, igual, el notario va a fijar carteles sobre este proceso de saneamiento que se está siguiendo ante la notaría y va a disponer las publicaciones tanto en el peruano como en otro diario de mayor circulación. Debe notificarse a todos los interesados y a todos los colindantes en referencia a este procedimiento. En cuanto al título formal, en este caso el notario va a extender un acta en la que hace constar la descripción, características y las manifestaciones de los colindantes y en todo caso, después de los 25 días hábiles, si no hay oposición, levanta el acta de la evaluación de pruebas y la declaración de la rectificación solicitada. Todos estos procesos dentro del procedimiento no contencioso deben ser archivados en lo que es el registro notarial de asuntos no contenciosos. Cabe la oposición, igualito, cualquier persona que formule la oposición paraliza el procedimiento, en este caso se finaliza, ¿no?
y la persona podrá ir a la vía judicial en caso continúe la referencia del proceso. Sin perjuicio de eso, si dentro del proceso no contencioso se llega al mutuo acuerdo, eso pone fin a este proceso no contencioso, las partes extienden la escritura pública y con eso es como se podría acoger como si hubiéramos estado en la modalidad A de mutuo acuerdo. O sea, no es necesario que en este caso culmine este procedimiento no contencioso si al final ya existe el mutuo acuerdo en sí. El Tribunal Registral ha determinado que estos procesos no contenciosos solo se dan en el ámbito de predios urbanos y lo que sí no procede es rectificar área, linderos y medidas perimétricas cuando Catastro advierte que este se superpone con otros predios inscritos, ¿no? Entonces, acá no se consiente superposición, ya saben, ¿no? Y en la tercera modalidad tenemos el procedimiento judicial. El proceso abreviado, básicamente, el procedimiento contemplado conforme el Código Procesal Civil 504 y siguientes. En este caso no interesa que exista superposición de área y linderos, debido a que ahí el juez va a determinar en sí la referencia. Ahora, no necesariamente porque en el ámbito registral se dé la superposición, quiere decir que en el ámbito real existe esa superposición y de ahí viene la evaluación de los jueces en este sentido, ¿no? Entonces puede ser que haya estado mal graficado o las coordenadas georreferenciadas hayan sido otras o haya habido una equivocación al momento de extender el asiento registral, o en todo caso los sistemas de medición han variado. Entonces, ¿por qué? Porque todas las entidades generadoras de catastro, es decir, las municipalidades, los gobiernos regionales, el PET, el COFOPRI, todos manejaban, cuando eran los encargados de estos procesos, sus medidas catastrales diferentes, incluso sistemas dentro de un mismo procedimiento diferentes. Entonces, eso ha generado que en el ámbito registral exista lo que se llaman superposiciones de áreas. ¿Por qué? Porque cuando los arquitectos e ingenieros convierten esas coordenadas en la forma gráfica, ahí se advierte quizá una diferencia en cuanto a la poligonal que genera aparentemente superposiciones. Entonces de ahí viene el notario, de ahí viene, disculpe, el juez que puede hacer que exista superposiciones en el ámbito registral, pero externamente no va a encontrar los mismos. Y también cuando surgen oposiciones de terceros, porque en estos procesos ya saben que el juez es el encargado de ver lo que son los conflictos de intereses, ¿no? También en estos procesos se puede dar la terminación anticipada, es decir, si al final hay un acuerdo de todas las personas para, en todo caso, hacer referencia a la posibilidad de rectificar estas áreas, por la escritura pública, no necesitan necesariamente concluir el proceso, basta que hagan la escritura pública y judicialmente harán su desistimiento respectivo, ¿no? Ahora, esto es en el ámbito de la ley 27333. Ahora tenemos un proceso denominado saneamiento catastral registral. Y esto se da bajo los alcances de la ley 28294, ¿ya? Ley 28294. Con esta ley se busca integrar un sistema catastral único. Entonces, como les hice referencia, las entidades generadoras de catastro, todos los gobiernos regionales manejaban un sistema de medición catastral. Todos los gobiernos locales, un sistema de medición catastral. Las municipalidades, antes de las municipalidades, el COFOPRI, otro sistema de medición. El PET, cuando empezó a levantar o a formalizar lo que se llaman los predios rurales, ¿no? Y antes de él todavía el Ministerio de Agricultura también manejaban su sistema de medición particular.
Esto conllevó a que exista tanto sistema de medición que cuando la entidad del catastro de registros públicos, que no es una entidad generadora de catastro, sino que recopila información de estas entidades generadoras de catastro, cuando empiezan a graficar conforme las diversas coordenadas de diversas mediciones este ámbito real del predio, entonces generaban lo que se llaman duplicidades, triplicidades, ¿no? Incluso desfasaba al predio de un lugar a otro. Entonces, hay predios que en el ámbito registral se encontrarían en medio del mar. Sin embargo, es porque el sistema utilizado no era el adecuado y por eso existe este desfasamiento. Incluso con la adaptación de la misma ley 28294 también se cambió de sistema de medición, del PASAT 56 al PASAT 84. Y con eso también ha traído un desfase en cuanto a la ubicación de los predios. Entonces todo eso genera lo que se llaman pues las duplicidades a nivel registral, pero sin embargo en el ámbito real puede hacer que no existan esas superposiciones. Esta ley 28294 busca uniformizar esos sistemas de medición, integrar, estandarizar las nomenclaturas que se daban incluso en los planos, incluso determinar cómo debían ser o cómo deben ser los procesos para levantar el catastro por estas entidades generadoras de catastro. Entonces, una ley importante en el ámbito del sistema catastral, ¿no? Que buscó uniformizar, como les hice referencia, todos a las entidades generadoras. Ahora, no solo eso, sino que una vez que ya teníamos el producto terminado con la hoja catastral, procuraba vincular ese levantamiento catastral al ámbito jurídico de registros públicos, del registro de propiedad inmueble. Por eso no solo estandariza, sino vincula lo que se llama el ámbito gráfico de los mapas georreferenciados al ámbito jurídico de las partidas registrales dados en registros públicos, ¿no? ¿Y cómo lo vincula? Lo vincula con la asignación de un código único catastral que busca ser inscrito en cada partida registral. Entonces, estas referencias en cuanto a linderaciones con el CUC ya no va a ser necesario incluso tenerlas presentes. Entonces ya no vamos a necesitar identificar un predio en base a sus linderos, frente, fondo, derecha, izquierda. ¿Cómo lo vamos a identificar? Lo vamos a identificar con un código alfanumérico, tipo el catastro rural, ¿no? Que tiene sus códigos catastrales que permite identificarlos en referencia a la georreferenciación y también en referencia a sus linderos y medidas. Entonces, en el ámbito urbano también y en el ámbito rural también bajo un sistema único de identificación. Y también, en su caso, que cuando se advierte discrepancias entre la información de las partidas registrales con estas hojas informativas catastrales ya culminadas dentro de estos procesos de saneamiento, cabe lo que es el saneamiento catastral. Entonces, un proceso denominado saneamiento catastral y registral va a hacer que registros pueda corregir los errores que tiene su partida registral en cuanto al área, linderos y medidas perimétricas, igual que la ley 27333, ¿no? Que también corrige área, linderos y medidas perimétricas. Pero incluso acá también la ubicación del predio en referencia al ámbito geográfico. Entonces, no solo área, linderos y medidas perimétricas, sino la ubicación espacial del predio, si ésta se encuentra desplazada, ¿no? Entonces, la Secretaría Técnica, que en la actualidad está a cargo del COFOPRI, es la que se encarga de asignar lo que se llaman los CUC o Códigos Únicos Catastrales, ¿no? Entonces, lo que hacen las entidades generadoras de catastro, solicitan a la Secretaría Técnica, conforme sus áreas o zonas catastradas,
un rango de numeración alfanumérico para que estos tengan acceso y después puedan ser distribuidos en todos los inmuebles en las zonas catastrales que se dan. Y cuando nos encontramos en zonas no catastrales, entonces tenemos la participación de lo que se llama un verificador catastral. Y ese verificador catastral primero va a ir a la entidad generadora de catastro a efectos que le asigne un código catastral. Si al final no le llega a asignar después de 40 días, entonces va a ir a la Secretaría Técnica y lo va a pedir directamente. La referencia o el fin es que cada predio inscrito en registros públicos pueda ser identificado con su código único catastral. Un sistema alfanumérico, 12 dígitos, los 4 últimos dígitos incluso sirven para aquellos predios que se encuentran sujetos a lo que son reglamentos internos. Entonces cada departamento del edificio va a tener en los 4 últimos dígitos la referencia 0001, 0002, 0003. La identificación tiene que ser propia de cada unidad inmobiliaria. Esta inscripción del CUC se realiza mediante la hoja informativa que emiten estas entidades generadoras de catastro una vez que ya se le haya asignado el código único catastral y la solicitud de inscripción del titular registral para que Registros acoja estos códigos únicos catastrales y le dé publicidad en la partida registral, ¿no? En el rubro B. ¿Qué hace el registrador cuando recibe estas hojas catastrales con la solicitud? Lo envía a la oficina de catastro. Y si la oficina de catastro determina que todo está bien y no hay referencias de discordancias entre la información del catastro con el ámbito de la partida registral, lo que hace el registrador es inscribe el código único catastral en la partida. Pero si existe discrepancias, entonces ahí se da inicio a lo que se llama el procedimiento de saneamiento catastral. Este procedimiento de saneamiento catastral, vamos a ver, son básicamente un proceso que está a cargo de SUNAR, de registros públicos. Entonces el registrador básicamente es el que va a generar aquel procedimiento y no va a haber un título, sin embargo, que vaya a ingresar para que el registrador lo evalúe, sino el registrador es el que va a regir todo el procedimiento en sí hasta que se llegue a rectificar las partidas registrales. Y para ello va a tener pues la participación de las entidades generadoras de catastro con estas hojas informativas. Entonces ya saben, acá tenemos la ley y tenemos el reglamento, el decreto supremo 005/2006 ¿no? Que en el artículo 60 del reglamento, dicho sea de paso, en el artículo 60 se encuentra este procedimiento de lo que es el saneamiento catastral y registral, ¿no? Entonces, imagínense, ingresa la hoja informativa en el ámbito de registros públicos. El registrador lo envía a la oficina de catastro y catastro le hace referencia que sí existe discrepancias, ¿no? Y en base a eso le observa a efectos de que el solicitante, ¿no?, pueda rogar, en todo caso, el inicio de lo que es este procedimiento de saneamiento catastral registral. Como primer punto, el registrador va a extender en referencia a este requerimiento la anotación preventiva del procedimiento. Como le digo, está a cargo de registros este procedimiento. Y esta anotación preventiva va a tener una vigencia de 80 días hábiles desde la extensión propia de la anotación preventiva. ¿Y por qué 80 días hábiles?
porque con esto va a reservar la prioridad y va a advertir a los demás que la situación que hace referencia a la partida registral va a variar, ¿no? Va a variar, por ejemplo, en cuanto a sus áreas, va a variar en cuanto al lindero, va a variar en cuanto a alguna medida perimétrica, entre otros. Si existe duplicidad por parte del informe que brinda la Oficina de Catastro de Registros Públicos, esto no va a ser impedimento para continuar con este proceso de saneamiento catastral y registral. Lo que se va a hacer en la partida que corresponde se va a anotar y en la otra partida de duplicado se correlaciona con una anotación que se está llevando a cabo este procedimiento. Por eso se dice, en caso de duplicidad, se crea un asiento de correlación. Como todo proceso de saneamiento donde no hay voluntad de los colindantes, en este caso se va a tener que notificar a lo que son los titulares registrales y los titulares catastrales de los colindantes. Para esto el registrador se va a basar en los informes que emita la Oficina de Catastro, donde va a hacer referencia a quiénes son los titulares catastrales en cuanto a los colindantes del predio, y a todos ellos se les debe notificar. Muy aparte de notificar a los titulares registrales y a los titulares catastrales, es decir, aquellos que se encuentran en posesión y que son colindantes al predio que se va a rectificar, se va a tener que hacer publicación en el diario El Peruano y en otro diario de mayor circulación. El caso es que el registrador, una vez obtenido esta relación de los colindantes, notifica a lo que es la gerencia registral, y la gerencia registral se va a encargar de hacer estas notificaciones directamente mediante esquelas a los titulares de los predios colindantes, ¿no?, o a los ocupantes de los predios que no se encuentren inmatriculados. Pero para esto previamente va a liquidar esta anotación preventiva para que el solicitante de la rectificación del CUC pague los derechos de notificación a cada uno de los colindantes. Una vez que se ha realizado la notificación a todos los colindantes, entonces se le va a dar la notificación al requiriente para que realice la publicación en el Diario Oficial El Peruano y otro diario de mayor circulación, ¿no? Entonces se le notifica al mismo titular registral que solicita esta rectificación de área de su predio para que él realice las publicaciones después de haber notificado a todos los colindantes. Uno en El Peruano y otro en mayor circulación. Y como le digo, los gastos de todas las notificaciones corren a cuenta de los solicitantes en sí. En estos procesos cabe la oposición en el ámbito registral. Es una de las excepciones donde sí es factible oponerse en un procedimiento registral, ¿no? Porque nos encontramos en un proceso en sí de rectificación de área, linderos y de medidas perimétricas vía catastral. Y lo podrán hacer en todo caso directamente ante el registrador, se dice, en un plazo no mayor de 30 días calendarios desde la fecha de la última publicación, ¿no? Porque primero se notificó a todos los colindantes, después se notificó en El Peruano y otro en mayor circulación, y de ahí tengo 30 días incluso para que los colindantes o cualquiera que se entere por esta publicación del Peruano pueda efectuar su derecho de oposición. Si nadie efectúa su oposición, se inscribe la rectificación como inscripción definitiva y culmina el proceso. Sin embargo, de producirse una oposición, el registrador extiende una anotación preventiva diciendo que ahí se ha interpuesto una oposición, y esto es remitido a la gerencia registral. A diferencia del procedimiento de prescripción adquisitiva notarial, donde el notario no podía evaluar la procedencia o no de la oposición, si no daba fin al procedimiento no contencioso, en este caso, sin embargo, el gerente registral sí puede evaluar la procedencia o no de la oposición. Y contra lo que resuelva el gerente registral
que ahora es unidad registral, dicho sea de paso, ¿no? La persona, por ejemplo, si no prosperó la oposición, entonces yo puedo ir en apelación para que el tribunal registral vuelva a revisar el derecho de oposición y diga si procede o no, en todo caso, esta oposición en la vía administrativa. Ahora, si el tribunal registral, en su caso, resuelve y no admite la oposición, este derecho ya concluye en cuanto al procedimiento administrativo, porque ya no existe una instancia más que el tribunal registral, ¿no? Fue el registrador que lo eleva a la gerencia registral, de la gerencia registral apelan, lo eleva al tribunal registral y el tribunal registral como una instancia, última instancia, resuelve. Ahora, si contra lo resuelto por el tribunal registral, cabría en su caso el proceso contencioso administrativo y en la vía judicial, ¿no? Para la procedencia de esta oposición. Sin embargo, de no prosperar este derecho de oposición, o sea, ya paso los 30 días de la última publicación, no hubo oposición, o en todo caso desestimó la gerencia y el que se opuso no interpuso la apelación, o apeló y se pronunció el tribunal y no interpuso el proceso contencioso administrativo, porque fue desestimado por el tribunal, en todo caso esta oposición, ahí concluye el proceso y el registrador tiene que efectuar lo que es la inscripción definitiva de estos procesos de saneamiento registral, ¿no? Y con eso concluye este proceso de rectificación, ¿no? Entonces tenemos, por eso, dos alcances, uno en el ámbito notarial y otro en el ámbito registral. En el ámbito notarial, bajo los alcances de la ley 27333, ¿no? Y en el ámbito registral, bajo los alcances de la ley 28294 y su reglamento, el decreto supremo 005/2006. Ahora, ¿qué pasa muchas veces en la praxis? En la praxis se da que las entidades encargadas para hacer las notificaciones, ¿no? Porque se hacen por intermedio de servicios de mensajería, muchas veces rebotan o no son aceptadas estas notificaciones y se tienen que volver a notificar correctamente. La cosa es que todo se entere. Ahora también que puede haber problemas en los procesos de ubicación de las personas y en todo caso el tenor se cambia y se realicen las publicaciones en forma general para que estos lleguen a todos y puedan ejercer su derecho de oposición. Y a veces los 80 días que se determinan, por ejemplo, cuando son conjuntos o unidades inmobiliarias los vecinos que tienen, ¿no?, cientos de inmuebles y hay que notificar a todos, aparte de notificar a la Junta, entonces hace un poco más difícil esta labor en el ámbito registral, ¿no? Entonces a veces los 80 días quedan un poco cortos para poder continuar con estos procesos. Pero en referencia a esos supuestos, ya el tribunal registral se ha pronunciado que si en cuanto a la problemática ha venido, en cuanto al desarrollo de las notificaciones por parte de la entidad administrativa, eso no se puede cargar al administrado para que él pueda solicitar la inscripción definitiva transcurrido o dentro de estos 30 días calendarios, ¿no? En ese caso, a pesar que ha pasado el plazo de la anotación preventiva, se debe admitir en su caso lo que es la inscripción definitiva de estas rectificaciones de áreas, linderos y medidas perimétricas. Entonces, en referencia a esos ámbitos, nos encontramos un poco más aliviados en cuanto a la praxis registral, ¿no? Ahora, hay otros supuestos que vamos a contemplar en cuanto a las rectificaciones también de áreas. Por ejemplo, tenemos la rectificación de áreas por error de cálculo. En este caso, el tribunal registral sacó este precedente de observancia obligatoria en el año 2006, donde se había pedido básicamente mediante un plano y una memoria descriptiva
¿no? Rectificar el área de un predio. Pero el registrador público, estamos hablando 2006, ¿no? Manejaba muy bien lo que era el ámbito de este proceso no contencioso a nivel notarial, normado por la ley 27333, ¿no? Y bajo esos alcances hace referencia que sea el usuario quien efectúe este proceso no contencioso si lo que él quería rectificar era área. Y acá surgió una interpretación normativa por parte del tribunal, ¿no? Donde dijo, bueno, no solo nos encontramos en el ámbito de la ley 27333, sino actualmente incluso en el ámbito de la ley 28294 para poder rectificar estos errores. Pero sin embargo, acá lo que tenemos no es un error en referencia a que se esté variando la identificación del predio en cuanto a sus linderos, porque sus linderos son correctos. Lo que ha surgido es un error por el equívoco o inexacto cálculo del área. Y esto es lo que yo les hacía referencia, ¿no? El área básicamente es el cálculo matemático de los linderos, ¿no? Entonces, acá lo que hubo es un error en cuanto a la determinación de este cálculo matemático. Y no es que en sí haya sufrido variación alguna en el predio. Incluso, si el área de catastro determina que los linderos y medidas perimétricas y ubicación del predio no han sufrido variación alguna, entonces no habría la necesidad, en este caso, de ir en referencia a la rectificación de áreas por estos procesos no contenciosos que un poco más encarecen estos procesos y lo hacen más largo y no cumpliendo la finalidad que se busca, ¿no? Entonces, un precedente muy interesante en referencia al error de cálculo. Ahora, pero esto trajo también que en la praxis registral muchos expedientes se presentaban en referencia a que había un error de cálculo y lo que buscaban era rectificar medidas perimétricas. Entonces, una cosa es un error de cálculo del área, pero otra cosa es decir, no era A, sino era C, ¿no? Entonces, ahí sí había una variación, porque puede hacer que al rectificar las medidas perimétricas estemos cogiendo áreas que no nos corresponden. Entonces, era normal ver bastante documentación en ese sentido, acogiendo la referencia de error del cálculo, incluso muchos de ellos acogidos en el ámbito registral. Bajo esos alcances es que surge una precisión al precedente sobre rectificación de áreas por error de cálculos. Y esto se da en el año 2014, ya mediante un precedente de observancia obligatoria que hace referencia de la no procedencia de rectificación de área con la sola presentación de planos visados municipales en supuestos distintos al error de cálculo, ¿no? Entonces, si voy a rectificar linderos, si voy a rectificar medidas perimétricas, no procedería lo que se llama esta rectificación con planos visados municipalmente. Y aprovecha la referencia de esta incompatibilidad de poder rectificar algunas inexactitudes que no necesariamente son áreas, en cuanto a que también, si acá nos encontramos en error de cálculo, acá como no nos encontramos bajo los alcances de la ley 27333, ni los alcances de la ley 28294, en estos supuestos sí procedería la rectificación respecto a predios rurales, que no le quita la misma naturaleza que el error haya sido un error de cálculo en sí. Lo que sí pone muy claro en el ámbito de la calificación registral es que si el área de catastro no puede determinar si los linderos, medidas perimétricas y ubicación espacial, ojo que acá está recogiendo también supuestos de la ley 28294 y ubicación espacial,
del predio que ha sufrido variaciones, entonces no procedería estas rectificaciones bajo el supuesto de error de cálculo. ¿Ya? Entonces, bueno, por el momento hemos visto ya procesos específicos en referencia a lo que es la ley 27333, ¿no? Procesos no contenciosos. Hemos visto la ley 28294, rectificación con saneamiento catastral. Y estamos viendo otros tipos de rectificaciones referidas, en este caso, a errores de cálculo, ¿no? Y a la próxima clase vamos a continuar con otros supuestos más que ustedes van a tener herramientas para poder sanear lo que se llaman estas inexactitudes registrales, ¿no? Cuando el registro difiere de la realidad registral en sí. Ya, por hoy día nos quedamos ahí. Gracias, ¿no?